Todas, bienvenidos, bienvenidas a el arranque de estas jornadas con motivo del Encuentro Nacional de Educación Cívica que en su 12ª edición organiza el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Es un honor arrancar estas jornadas con esfuerzos que realizan los organismos públicos locales para acercar toda la información electoral, los esfuerzos de educación cívica y de promoción de la participación ciudadana a través de sus revistas, de sus productos editoriales. Para comenzar, vamos a presenciar este espacio en donde el organismo público de Nuevo León nos va a compartir este ejemplar de la revista Punto Dorsal. Les dejamos en la presencia del organismo público local electoral de Nuevo León y de la invitada e invitado de honor para hacer esta presentación de Punto Dorsal. Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Sí se escucha? Muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar aquí de nueva cuenta en San Luis Potosí, después en este encuentro, en este 12º Encuentro Nacional de Educación Cívica, el primero que se celebra de manera presencial después de la pandemia. Hay que subrayarlo, ya habíamos tenido anteriores ediciones, pero las últimas fueron de manera virtual. Entonces este es el primero que tenemos de manera presencial, lo cual genera un doble gusto también. Saludo con mucho cariño a nuestra anfitriona, la doctora Paloma Blanco, presidenta del Instituto Electoral de San Luis Potosí, al consejero electoral Martín Faz, ya un viejo conocido, actualmente como consejero del Instituto Nacional Electoral. Y también quiero decir que me siento muy contento porque veo caras conocidas, Marco Iván, Juan Carlos Mena, Moisés Pérez Vega, por allá lo vi también, Alejandro, Jorge Valladares, el doctor Valladares, Gema Morales, veo caras de consejeros y consejeras de otros soples, y también quiero encarecidamente saludar a mis colegas del Instituto Electoral de Nuevo León, de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, que nos acompañan, se encuentran por allí sentados, Lupita Telles, Marta Martínez y Carlos Piña, que es su primer encuentro presencial en materia de educación cívica, lo cual también me da muchísimo gusto. Bien, pues el punto, lo que nos convoca es la presentación del primer número de la revista Punto Dorsal, de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Y antes de cederle el uso de la palabra a las personas con quienes comparto mesa, a Martín y a Paloma, pues me gustaría hacer así una pequeña reseña de cómo fue esta cronología para poder tener esta revista que se encuentra allá afuera y que en unos momentos más tendrán en sus manos, esta revista de Punto Dorsal. Bien, venía platicando con el director de capacitación, Cuauhtémoc Iglesias, también a quien agradezco que se encuentre aquí. Y esta revista, si bien está dando a luz en diciembre del 2021, en enero del 2022, digamos que esta fue una cuestión que empezó en 2004. Me comentaba nuestro director de capacitación que en aquel entonces hubo un consejero electoral, ahora consejero electoral, en aquel entonces trabajaba en la estructura de la Comisión Estatal Electoral, mi colega Carlos Piña, quien manifestó su interés porque Nuevo León, el Instituto Electoral de Nuevo León, tuviese una revista. Por determinadas razones no se dieron las cosas, y después en 2010 un comisionado, porque así se llamaban antes de ser consejeros, de hecho nuestra institución es la única que se sigue llamando comisión, el Instituto Electoral de Nuevo León es la única que sigue llamando comisión,
Y un comisionado en aquel entonces, 2010, también tuvo el interés de presentar una revista, de hacer una revista, pero no se dieron las cosas. Después yo recuerdo que fui a un encuentro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales en Guanajuato y vi una revista del Instituto Electoral de Jalisco. Aquí está mi amigo Moisés, y vi la revista Folios, que la verdad es que desde que la vi me enamoré de la revista y me la llevé para Nuevo León y me senté otra vez con Cuauhtémoc y le dije, oye Cuauhtémoc, mira lo que está haciendo, ¿por qué nosotros no tenemos una revista? Porque aparte era una revista, Folios era una revista, en aquel número recuerdo que era de cine. Y yo le dije, pues vamos a hacer una revista. Y una revista que no sea tan politológica, tan electoralista, sino que tenga un lenguaje más ciudadanizado, ¿no? Que el eje transversal sea precisamente la democracia, la participación ciudadana, los valores de la democracia, pero que hablemos de distintos temas, ¿no? De cine, democracia, de comunicación y democracia, de gastronomía y democracia, y así de diversos temas, porque al final del día la democracia está en todas partes, ¿no? Los valores de la democracia están en todas partes, y quien diga que no, pues simple y sencillamente lo que pasó el 5 de marzo, el sábado 5 de marzo en el estadio de Querétaro, muchos dijeron, es que es la venta de alcohol en el estadio, en el encuentro entre Atlas y Querétaro, es la venta de alcohol en el estadio, es el acceso a las barras, y determinados, pero no vi nadie, no vi ninguna voz que dijera, ¿sabes qué? Que hace falta construcción de tejido social, hace falta más educación cívica como una variable explicativa. ¿Y por qué? Porque si nosotros vemos los principios y valores de la democracia, vamos a encontrar que estos trascienden y son universales, ¿no? Hablan de la fraternidad, de la tolerancia, de la pluralidad y de la aceptación de la derrota, ¿no? O sea, y no solamente esto es llevado a la cuestión política, esto puede ser llevado a cualquier esfera. Entonces, bueno, fui en el 2016 con Cuauhtémoc, nuestro director de capacitación, y le hice saber el interés, pero lamentablemente por cuestiones presupuestales no fue posible, y digamos que ahí se quedó en el cajón este proyecto, y a finales de este año se retoma el proyecto, y es esta revista que en un momento más van a comentar mi compañera y compañero, consejera presidente, consejero del INE, esta revista que tienen en sus manos, Punto Dorsal, y que desde el nombre dijimos, no queremos que sea una revista tan cargada, así como, no voy a mencionar los nombres de otras revistas, ¿no? Pero tan cargada con lo electoral, sino que una revista que la ciudadanía pueda leer con mayor, así, manera más digerible. Y es este primer número dice revista Punto Dorsal, revista de cultura política de la prensa a las redes. Y lo mismo, sin spoiler ahorita lo que van a decir, sí se escribe un poco de política, se escribe de poesía también, se escribe de comunicación, se escribe hasta de fútbol, es el primer artículo. Y bien, pues simplemente reconocer el esfuerzo colectivo que hizo la Comisión Estatal Electoral, el apoyo de mis compañeras consejeras y mis compañeros consejeros electorales, de la Secretaría Ejecutiva y, sin lugar a dudas, del director de capacitación, Cuauhtémoc Iglesias, así como del personal que lo apoyó, que no está aquí, que están trabajando desde la Comisión Estatal Electoral, pero que aquí está plasmado su trabajo, Mateo, César y Luis. A ellos también muchísimas gracias, porque fueron muchas sus horas de desvelo para que esta revista, la primera edición de la Comisión Estatal Electoral, diera luz. Así que, bien, ahora sí, sin más preámbulo, voy a ceder el uso. Bueno, voy a leer primero nuestro primer invitado que va a comentar la revista, lo va a hacer de manera virtual, es el doctor Benjamín Arditi Carlic. Voy a leer su síntesis curricular. Él es doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Ha sido docente en las Universidades Federal de Santa Catarina, Brasil, Maryland, Estados Unidos, y Essex, en Reino Unido, así como investigador en el Centro de Documentación y Estudios de Paraguay e investigador visitante en las universidades de Edimburgo y San Andrés, Reino Unido. Ha publicado Democracia Postliberal, el espacio político de las asociaciones y la política en los bordes del liberalismo. Diferencia, populismo, revolución, emancipación.
es colaborador de las revistas Contemporary Political Theory, Parallax, Telos y Latin American Research Review. Así que, vean, él no, de manera virtual tiene una participación y bueno, voy a ceder al área técnica de que hagan esta presentación del video que nos manda el doctor Arditi. Buenas tardes a todos y todos. Me da un tremendo placer ser uno de los presentadores del primer número de la revista Punto Dorsal de la Autoridad Electoral de Nuevo León. Antes que nada tengo que agradecer la invitación que me fuera transmitida por Bruno Santillán y también descubrir de que es un reencuentro indirecto con un viejo conocido que es Carlos Piña. La revista estoy muy impresionado por la calidad de la revista, tiene un diseño visual que es francamente espectacular, facilita muchísimo la lectura de los artículos y además tiene unos cuadros, la parte gráfica de los cuadros ha sido particularmente acertada. También me parece que ha habido un excelente trabajo editorial. Por ejemplo, mejoraron mi propia contribución usando cuadros que eran más claros que los que yo había entregado y agregaron información que, pienso, ayudaron a fortalecer los argumentos que estaba haciendo. Y me gustó mucho de que hayan hecho todo esto en función de algo que para mí es muy importante, hay suficientes revistas académicas que están dirigidas a investigadores. Hay suficientes revistas de divulgación que están dirigidas al público más amplio, público en general. Pero lo que no hay suficiente es revistas que se ubiquen en el cruce entre estas dos cosas. Es decir, revistas que tengan artículos que valen la pena que lean los investigadores, pero producidos de una manera tal que permitan llegar al público más amplio. Y en ese sentido, no me cabe más que felicitar a todo el equipo editorial por el excelente trabajo que hicieron. Como dice la editorial del consejero presidente, el maestro Luigi Villegas, cada uno de los números tiene un tema central. Y en este fue el papel de los medios de comunicación en la política actual y en la construcción de la nación mexicana. No tengo claro cuáles van a ser los temas centrales de los próximos números, pero si esta es la tónica de lo que debemos esperar en los números siguientes, me parece que es una revista que está muy bien encaminada. ¿Cómo cumple esto la revista? En el tema central hay tres contribuciones que son particularmente resaltantes. Una de ellas es la entrevista con Daniela Mendoza, la directora de Verificado MX, que yo los descubrí a ellos originalmente en el terremoto del 19 de septiembre del 2017, con un trabajo que hicieron de verificar la información falsa, sacar a los troles que habían inundado las redes con información acerca de edificios que se habían caído, generando una preocupación absolutamente innecesaria entre los familiares que pensaban que habían perdido a sus seres queridos. Y creo de que esfuerzos como el que hace Verificado para tratar de descubrir algo de lo que son los fake news van a ser no solamente necesarios, sino que cada vez más importantes con la avalancha de información falsa a la cual hemos estado sujetos por bombardeos continuos en redes sociales y medios de comunicación en general. También me pareció muy acertado el trabajo de Francisco Javier Garza sobre las radios comunitarias.
Sabemos la importancia que tienen particularmente en el mundo rural. Y como dice el Francisco Javier Garza, y lo cito, las radios comunitarias son espacios de socialización y de participación social, así como también colaboran en la formación de redes de colaboración y apoyo. Entonces ahí esto me parece que es realmente importante. Las radios comunitarias generando redes de colaboración y redes de apoyo. Tengo la experiencia de radios comunitarias, he visto la experiencia de radios comunitarias, particularmente en la zona de la Jusco, en la Ciudad de México, donde sé que cumplen un papel muy importante para comunidades que están relativamente alejadas de los caminos principales. La tercera cosa que me pareció muy bien, y en esto es una contribución del Consejo de Redacción de la revista, es la infografía que produjeron sobre la pantalla que reina en México. Hacer una información visualmente atractiva, fácil de entender, del acceso a la información. ¿Es por internet o es por la pantalla de televisión? Y vemos claramente que en gran parte del país cada vez resulta más importante el acceso a internet para conseguir información, lo cual ha generado o puede generar indirectamente una de las demandas que tenía el movimiento Yo Soy 132 acerca de la democratización de los medios de comunicación en México. Y bueno, hay una cuarta contribución, pero de esa no puedo hablar demasiado porque es la mía, que es sobre las redes en la política contemporánea. Por último, esto ya no es parte del tema central, pero como una revista que es una revista auspiciada por la Autoridad Electoral de Nuevo León, me pareció que estaba muy bien el artículo llamado El Making of de la documentación electoral, pues es un escrito acerca que nos describe lo que es la logística electoral. Los ciudadanos no conocen demasiado al respecto. ¿Qué es lo que hay detrás en la producción de las boletas? Todo el trabajo de comunicación que hay que tener y de logística para distribuir todo este tipo de materiales, desde las boletas hasta los instructivos, a las distintas casillas que van a haber en el país durante una elección. Algo de que es particularmente apropiado ahora que se viene el referéndum revocatorio en solamente unas cuantas semanas. Ayuda, me parece, a instruir al público para apreciar el enorme esfuerzo que hacen las distintas autoridades electorales en un proceso que para la mayoría de los votantes es una actividad de 2 horas o 3 horas para ir luego a esperar los resultados. Pero es ese trabajo cuidadoso que se hace a lo largo del país para poder tener todo listo. Y lo aprecio yo en particular porque en mi país de origen, que es Paraguay, estuve a cargo de un programa nacional de formación de los miembros de las casillas electorales, que fue importantísimo en el periodo de transición entre la dictadura del general Stroessner y el primer gobierno democráticamente electo en 35 años. Los partidos políticos carecían de experiencia en el manejo de elecciones y contribuimos en la medida de nuestros recursos para ir entrenándolos para la participación y el control electoral en las mesas receptoras de voto. Y además que acá en México, habiendo adquirido la ciudadanía mexicana, fui presidente de mi casilla en las elecciones de 2018. En fin, lo único que me queda es felicitarles, decirles enhorabuena, tanto por el proyecto de la revista como al equipo de redacción que han hecho un trabajo fantástico. Gracias por haberme invitado para ser parte de este primer número y les deseo todo el éxito posible. Hasta luego a todos. Muchísimas gracias a Benjamín Arditi por sus palabras. La verdad es que nos honran mucho como institución. Y bueno, pues la verdad es que, qué decir, de verdad yo también me quedé
sorprendido con la calidad del diseño, con las infografías que vienen al interior. De verdad es que le recomiendo mucho que lean la revista. No es porque sea nuestra revista, pero me siento así como el papá, así que vea a su hijo y la verdad es que es muy buena revista y siento que en algún punto va a llegar a ser un referente. Bien, ahora me voy a permitir leer el currículum, la síntesis curricular del consejero nacional del Instituto Nacional Electoral, maestro Martín Faz Mora. Él es licenciado en Filosofía, cursó la maestría en Derechos Humanos y Democracia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede México. Es fundador del Centro Potosino de Derechos Humanos, AC. Ocupó el cargo de primer secretario técnico de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los derechos para todas y todos. Se desempeñó como consejero local del Instituto Federal Electoral, IFE, y fue designado consejero del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí por el periodo 2014-2020. Actualmente es consejero del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y le cedo el uso del micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar aquí, de entrada. Y además es un gusto estar en el contexto precisamente del Encuentro Nacional de Educación Cívica, que nuevamente, como ya lo dijo Luigi, desde el principio se realiza por primera vez de manera presencial después de estos 2 años de pandemia, y volver a encontrarnos y a reencontrarnos es sumamente gratificante. En lo personal, además, el gusto de estar en casa, ¿no? Aquí jugando de medio de local, porque digo medio de local porque estrictamente hablando, pues la organización corre a cargo del CEPAC, pero además también pues me da mucho gusto que sea CEPAC también quien organice este encuentro, y que creo yo que nos va a dar a todos pues muchos ánimos para continuar con el trabajo de educación cívica en particular, pero en términos generales pues en todo lo que es la materia electoral. Gracias a la Comisión Electoral del Estado de Nuevo León por la invitación a participar en la presentación de esta revista. Les decía ahorita un poquito antes de empezar que pude coincidir con los colegas de allá de la Comisión de Nuevo León, que tengo una relación entrañable con la ciudad de Monterrey y con el Estado de Nuevo León, porque yo viví en aquellas regiones hace algún tiempito, más tiempo del que quisiera reconocer. Y bueno, me da mucho gusto ver esta edición, este esfuerzo, que como ya nos ha dicho Luigi, ha sido un esfuerzo pues de larga data. No es fácil, pareciera como si fuera fácil que un organismo electoral edite una revista, una publicación, pero no es un asunto fácil, es un asunto que tiene sus complejidades, y en ese sentido, pues darle la bienvenida a esta revista. Como ya lo dijo un poco Benjamín Arditi, efectivamente creo que el formato de la revista es un formato bastante agradable. Hay por ahí unos 4 o 5 artículos que son solamente de una cuartilla, muy fáciles de leer. El del fútbol, no estoy tan seguro de coincidir con algunas cosas después de lo ocurrido hace poco, ¿verdad? Pero efectivamente es un artículo bien llevado. Agradezco también aprender algo de arqueología de Nuevo León, algo que uno pensaría pues que las zonas arqueológicas, bueno, no las zonas arqueológicas estrictamente hablando, pero que los espacios arqueológicos pues están en la zona mesoamericana y cosas así, y creo que también en ese sentido responde la revista también a una cuestión regional que yo creo que no debe dejar una revista de hacerlo, particularmente una revista de una región tan importante como es Nuevo León. Formato muy agradable, vas entrando realmente a la revista para poder llegar a los artículos más de fondo, y aún así, como bien lo decía Luigi, la revista no está solamente centrada en temas electorales. Me dio mucho gusto también leer a Coral. Conocí a Coral
más años todavía de los que quisiera reconocer, porque originalmente Coral anduvo por estos rumbos, acá en San Luis Potosí, antes de establecerse allá en Nuevo León, donde ya tiene una larga data de trabajo realizado allá literariamente de Coral. Y la revista me pareció muy bien. Me llamó mucho la atención esta parte de lo que nadie te contó de la democracia. Híjole, con ese título es una beta para explotar durante muchísimos números, ¿verdad? Porque hay tantas cosas que no nos han contado de la democracia. En esta ocasión, centrado en el tema de las boletas, bien interesante, ¿no? Ver cómo me llamó particularmente la atención el tema de Japón, ¿no? O sea, en Japón llegas y está en el espacio en blanco y llenas el nombre y se acabó, sin mayores problemas. El caso de Argentina, en donde son los propios partidos políticos los que ponen las boletas, y entonces tú llegas y eliges pues, la boleta del partido X o del partido Z, para no poner colores, porque luego van a decir que la parte cromática ya está muy, muy complejizada, lo cual nos muestra, pues bueno, las distintas formas de hacer las cosas. Como en nuestro país, en cambio, pues el asunto es mucho más complejo. Todo, a final de cuentas, responde a los contextos específicos, ¿no? O sea, difícilmente yo vería en nuestro país llenando a mano las boletas, y luego aparte las boletas de Japón, por lo que decían ahí, tienden a abrirse, ¿no? Una vez depositadas, están hechas con un tipo de papel que tiende a abrirse para facilitar el conteo al final. Híjole, si hiciéramos nosotros una cosa de esas aquí, nos cuelgan de las patas, por decirlo suavecito, ¿sí? O no viene aquí, pero por ejemplo el caso de Panamá. En Panamá terminan las elecciones, la jornada electoral, se queman las boletas y solamente queda el acta, y eso es lo que vale. Y las boletas se queman ahí en presencia de todo el mundo. Imagínense que nos pongamos a quemar boletas aquí en este país al final de la jornada electoral, pues ¿no? Como locos, bueno, muchas cosas bien interesante esa parte, pero que más allá de la, digamos, del making of, como se señala ahí, de cómo se hacen las cosas, el poder ver cómo la democracia, bueno, en este caso los procesos electorales, pues son tan diversos como países, como culturas, pero sí es bien interesante porque nos imaginamos que en todos lados se hace todo igual, y pues no, para nada. Entrando a la parte nodal, ya después luego nos dicen, Luigi, ¿por qué punto dorsal? ¿No? No, me gustaría al menos saber pues yo siempre la cuestión dorsal la asocio con mis dolores de espalda, pero supongo que tendrá otra razón. Pero yendo, digamos, a la parte de la prensa, las redes, que es el elemento sustancial, desde luego la entrevista con Daniela Mendoza, bien importante, y la relación que guarda, pareciera que no, pero guarda una relación con el texto de Benjamín Arditi, que digamos es la parte, vamos a decir, sustancial de la revista. Sin entrar a demasiadas profundidades sobre el texto de Benjamín, en donde pone de relieve el papel que las redes sociales están jugando hoy día en la vida política y por lo tanto en la democracia, como un nuevo espacio, como una nueva arena, ¿no? en la que se juegan también muchos elementos de la política y la democracia, en donde incluso se hace toda una relación de toda una serie de movimientos que en los últimos tiempos han tenido a través de las redes expresiones importantes y movimientos que han sacudido las estructuras políticas de diversos países, desde la primavera árabe hasta otros movimientos que quizás no tambalearon todo, pero digamos que fueron importantes en su momento. Y todo este análisis que nos hace Benjamín,
sobre las redes como un nuevo espacio o un espacio donde también hoy día se dirime la política, es también bien importante en relación con lo que hace Daniela, porque si bien había una expectativa hacia los años, pues ¿qué serían? Pues no sé, tal vez finales de los 90, principios de los 2000, en los que el acceso a Internet parecía abrir, el acceso a las redes parecía abrir un espacio de democratización de la discusión pública, ¿sí? Porque pues todos podíamos acceder o todos íbamos a poder acceder. Había como un horizonte de que las redes iban a constituir un espacio de acceso mucho más horizontal y por lo tanto mucho más democrático, y sin embargo lo que vemos hoy día es que las redes son ya más bien un espacio de turbulencia, de turbulencia en el sentido de fake news, de cómo los grandes corporativos o cómo los movimientos políticos de distinta índole han convertido también las redes en un espacio muy minado, un espacio en el que es difícil andar. Y no me refiero por minado a este espacio de controversia, sino minado en el sentido de que ni siquiera sabes si lo que estás leyendo es cierto o no es cierto, ¿sí? Y en ese sentido el trabajo de Verificado ha sido un trabajo bien importante porque precisamente las redes, bajo ese horizonte o ese aparente horizonte de que nos iban a llevar a un flujo de comunicación sin límites, en donde la discusión pública se iba a enriquecer, donde la discusión pública iba a hacer de tal manera que iba a su vez a fortalecer a la democracia, porque entonces mediante los accesos directos de las personas o de los movimientos o de las organizaciones, se iba a poder hacer finalmente una especie de ágora, ¿sí? Una especie del ágora griega, dicho de esa forma, en donde habría una discusión pues muy democrática. Parece ser que no ha ocurrido del todo, ¿sí? Y parece ser que más bien los grandes corporativos, los movimientos políticos de todo tipo, pues han más bien creado un espacio muy complejo, muy difícil. Daniela Mendoza incluso lo señala en la entrevista. Dice, es que lo que pasa es que la gente está acostumbrada, no quiere pagar por la información, ¿sí? Y al no pagar por la información porque cree que es gratuita, cuando tú no pagas, alguien más está pagando, ¿sí? Alguien más está pagando por esa información. ¿Por qué? Porque la está financiando. Y entonces la están financiando movimientos con fake news, la están financiando corporativos. Simplemente veamos, bueno, con los acontecimientos más recientes, vámonos a lo internacional para no entrar a terrenos escabrosos, pero digamos, entremos al tema de la guerra de Rusia y de Ucrania, ¿no? Y cómo toda esta guerra mediática y de comunicación que, por ejemplo, ha creado también a través de las redes sociales, pues de hecho es una trinchera más, es un espacio más de la guerra militar, pero ahora en la parte mediática, ¿no? Y corre de todo, ¿verdad? Hasta el video donde, según esto, el presidente de Ucrania cantaba con su esposa, ¿verdad? Que es una fake news también, ¿no? O sea, muy bien hecha, por cierto, ¿verdad? Pero, en fin, creo que es bien interesante que el primer número de una revista, de un organismo electoral, se centre en este tema de las redes, porque efectivamente las redes constituyen un nuevo espacio de la lucha política, pero y reproduce también de las cosas más pues digamos, más rudas, por decirlo de esa forma, de la lucha política también, ¿no? Entonces, el artículo de Benjamín, por ejemplo, retoma un concepto de espectactor, ¿sí? Es decir,
bueno, en inglés también suena así, spectator, espectador, que es decir, cómo las redes te convierten en un observador, pero también en alguien que participa. Efectivamente, las redes tienen esa virtud, pero también es verdad que las redes no se han, o por lo menos ese horizonte que se preveía en su momento de que las redes iba a ser ese espacio de la discusión pública y que iba a enriquecer la discusión pública. De hecho, hay días en las que la discusión pública en las redes es, la verdad, terrible, ¿no? Así, terrible, y de eso hemos visto ejemplos muy claros en las últimas semanas, no solamente con ocasión de Rusia y Ucrania, sino también localmente. Pero no solo localmente, el otro día estaba viendo, a raíz de la toma de posesión de Boric, como le gustamos llevar, en Chile, también, ¿no? Toda una corriente de hashtags así violentísimos en contra de la figura de Boric y de todo lo que representa, de tal forma que las redes sí, efectivamente se han constituido en un espacio, en una arena muy compleja de la que no es fácil, en la que no es fácil andar y literalmente navegar, y en ese sentido es muy agradecible que este primer número se centre sobre ello. Evidentemente, como todo tiene un límite, ¿verdad? Un límite de una revista, pues, para empezar, son sus espacios, ¿no? Hay un determinado número de espacios, pero creo que como el colocar el tema de las redes ha sido muy atinado por parte de como esta decisión editorial, porque efectivamente es un espacio nodal también para la democracia el día de hoy. No me queda más que felicitar a la comisión y a todos y todas quienes han participado en este esfuerzo, y darle pues la bienvenida a esta revista, que creo que va a enriquecernos y a ampliar el panorama de publicaciones que desde los organismos electorales se realizan en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, justamente hiciste una muy buena pregunta, una pregunta muy pertinente. ¿Por qué Punto Dorsal? De hecho, el nombre fue todo un tema. Quiero mencionar que contamos con un comité editorial y fue todo un tema en el cual participamos, si bien es cierto, los consejeros, pero también participaron de manera democrática los integrantes del comité editorial y nos pusieron dos nombres. Cuauhtémoc nos puso dos nombres a consideración. Uno era Respolis y el otro era Punto Dorsal. Y dijimos, bueno, es que el primero como que suena como muy politológico, no nos queremos escuchar así como electoralistas o como... Digo, no voy a mencionar nombres de revistas que tendría que mencionar, pero no queremos escucharnos como un formato muy duro. Queremos mencionarnos con un formato más amigable a la ciudadanía, más amigable, y por votación decidimos que fuera Punto Dorsal. Y Punto Dorsal, como platicaba con Cuauhtémoc, esta cuestión de que fuese así como la columna vertebral, o sea, prácticamente cuál es una de las partes más fuertes pues, de una persona, de un ser humano, pues es precisamente la columna vertebral, ¿no? Es donde se desconocía tus problemas de espalda, Martín. Pero no fue más bien como es la columna vertebral, ¿no? Una columna vertebral. Y queríamos sí apartarnos un poco del nombre porque, como dice ahí en la presentación de la revista, que entender la política en un sentido más amplio, y generar un espacio de diálogo. Y precisamente ahí, muy atinadamente, la redacción, el comité editorial, ahorita lo que mencionaste, pues cuando se hacen los contenidos, de Benjamín Arditi, de Daniela Mendoza, de directora general de Verificado, pues precisamente la idea es ir hilvanando, ir hilando
porque empieza Benjamín Arditi con la cuestión de el papel que juegan. Es más, primero empieza un artículo sobre pantallas versus acceso a Internet. Y es estas infografías de que México es muy heterogéneo. La verdad es que con estas infografías que nos puso la parte de diseño e investigación de la redacción, nos damos cuenta de la heterogeneidad de que es México. O sea, del acceso a Internet no es para todos ni para todas. En algunos, y se ve el norte, el sur, estas diferencias. Y después viene la parte internacional de ver cómo estamos en acceso a Internet a nivel mundial. Y pareciera como que de repente el Twitter o las redes sociales es un acceso para todas y todos, pero no, la verdad no es así. Ahí están los números basados en el INEGI, entonces no son las redes. Y después entramos al artículo que mencionaste, el de verificado, porque si bien es cierto, las redes nos permiten participar, también hay que decirlo, hay también mucha desinformación, vivimos con mucha información, vivimos en una infodemia, muchísima información, y si a eso le sumamos otro ingrediente que son las fake news, que es la posverdad, que son los bots, pues entonces se requieren proyectos como el de verificado precisamente para formar una opinión pública informada. ¿Por qué? Porque eso es lo que requiere una democracia. Demócratas informados, gente que vaya a votar de manera razonada su voto. Y terminamos después con otro medio de comunicación, porque al final es el de las radios comunitarias. Pero bien, no quiero continuar. Digo, estoy muy emocionado con esta revista y podría seguir platicando, pero me gustaría más que lo comentaran desde la óptica de con quienes comparto la mesa. Y hoy voy a presentar a nuestra presentadora, nuestra anfitriona, la doctora Paloma Blanco, presidenta del Instituto Electoral de San Luis Potosí. Bien, la doctora Paloma Blanco es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tiene maestría en Administración y Políticas Públicas por el Colegio de San Luis y doctorado en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Fue coordinadora de planeación en la instancia de las mujeres del municipio de San Luis Potosí, se desempeñó como consejera electoral distrital del Instituto Nacional Electoral, fue consejera titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 2017 a 2021 y actualmente es la consejera presidenta del Consejo Estatal y de Participación Ciudadana del Estado de San Luis Potosí por el periodo 2021-2028. Así que, Paloma, tienes el uso del micrófono. Adelante. Muchas gracias y bienvenidas, bienvenidos sean todos ustedes a este primer evento de este decimosegundo Encuentro Nacional de Educación Cívica y que tiene por objetivo justo abrir boca para los siguientes eventos y las siguientes actividades que habrán de desarrollarse a lo largo de esta semana. Y en esta ocasión, pues agradecer también la invitación de comentar esta revista que justo tiene por objetivo contribuir al desarrollo de la cultura democrática y la participación ciudadana mediante la reflexión de estos tópicos seleccionados y que en esta ocasión la propuesta es pensar la participación política más allá de las urnas, es decir, en la era de la información, de la prensa, las redes, es una de sus premisas. Y yo quiero proponerles una lectura en cascada, ¿no? Tipo así la rayuela, ¿no? Así de que un capítulo uno y un capítulo el otro. Bueno, obviamente, porque como ya se mencionó, hay algunos artículos que se van hilando, pero conforme yo iba leyendo, me daba cuenta cómo se podían ir acomodando, digamos, esos y no seguir una lectura cronológica, ¿no? Sino además en este sentido de seguir reflexionando a partir de una premisa para seguir a la otra. Bien, en ese sentido, pues obviamente la primera recomendación o el primer artículo con el que yo les recomiendo comenzar a leer esta revista es la contribución de Benjamín Arditi con la política en tiempo de las redes, cuya premisa es que las redes sociales han dado origen a distintas formas de hacer política. Y a través de ejemplos muy concretos, muy sencillos, muy entendibles, que van desde la primavera árabe hasta el Me Too, hasta el Yo Soy 132, nos explica cómo el Internet ha hecho más accesible el costo de ingreso a la esfera pública
Y yo, por ejemplo, que en un momento de mi vida estuve en el activismo, pues claro que me sentí súper identificada, ¿no? Porque para las organizaciones de la sociedad civil, las redes han sido pues un mecanismo para hacer notar las voces en forma mucho más económica, por ejemplo, ¿no? También reflexiona cómo Internet hace que la información circule a gran velocidad, que el debate sea más amplio, cómo empodera y sirve para exigir rendición de cuentas a las autoridades. Y justo a quien usa las redes de esta forma le denomina el espectactor, es decir, el espectactor, bueno, esa forma, ¿no? Y lo que dice es aquella persona que no solamente consume la información, sino que además se posiciona a través de esta información para incidir en esta esfera pública, es decir, observa y actúa, ¿no? Pero también advierte que la red es un canal de noticias 24/7, que no tiene botón de off y que la saturación de información puede llevar a reflexiones de baja calidad, a guerras sucias entre actores políticos y sociales, que llega a que la información se convierta en un intercambio en el que ya de repente es difícil precisar si nos encontramos frente a un debate legítimo o frente a una campaña de contrainformación. De hecho, estaba yo leyendo el artículo y me acordé mucho de un documental que se llama Nada es privado, que está por ahí en una plataforma con una N grandota, y que habla justo sobre cómo las redes sirven incluso para ganar campañas. Se las recomiendo, ¿no? Aparte para seguir el tema. Y bueno, y justo esa premisa, ahí es donde entran mis segundas recomendaciones para esta rayuela propuesta para la lectura de esta revista. Justo la entrevista a Daniela Mendoza, que sería como la segunda lectura. Como ya se ha mencionado aquí, la directora de Verificado, que es un sitio que lucha contra la desinformación a través de verificar las notas en la red, es literalmente una cazadora de mentiras. Y el objetivo es, como ella lo menciona, involucrarse en la alfabetización mediática e informativa para contribuir a la formación de audiencias críticas. Y ahí voy al tercer hilo o a la tercera recomendación. Vean Apología del Arte en la Era de la Información de Dalina Flores. Coloca con mucha sencillez la vigencia de leer literatura como una forma de adquirir estas capacidades críticas para hacer frente a la incesante y total torbellino de información que día a día nos satura. Además, a mí me hizo mucho sentido porque en mis tiempos iniciales pues fui maestra de literatura. Entonces, pues siempre fue como, es que la lectura y la literatura no tiene que ser un ejercicio obligado, sino que además puede ir formando mentes críticas, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la entrevista a la directora de Verificado, pero por otro lado también nos dicen, pues entre en la literatura como una forma también para salvarnos de esta saturación, ¿no? Porque advierte Dalina que estamos inmersos en una infodemia y que esta causa una intoxicación cuyo efecto es la discordia y la incomprensión del otro. Nos ensimismamos tanto en lo que nos muestran, porque además hay un algoritmo, todas y todos lo sabemos, y entonces lo que vemos son cosas que coinciden con nuestro pensar. Y entonces nos olvidamos que hay otras formas, que hay una otredad. Y entonces Dalina dice, es fundamental que quienes usamos las redes seamos capaces de evaluar los discursos que nos presentan para reconocer los procesos o las intenciones y para no casarnos con modelos colonizadores del arte, de la literatura en este caso, ¿no? Y eso me lleva a la última parte de esta cascada, porque justo aparece una infografía muy clara sobre el acceso a Internet en los hogares en las páginas 18 y 19, que yo les recomiendo mucho porque nunca desestimen el poder de las infografías, ¿eh? O sea, porque en realidad cuando llegan ustedes a un lugar en donde no conocen a nadie o que no tienen de qué platicar, por lo menos aquí en San Luis es, qué calor, ¿verdad? Qué frío, ¿verdad? Pero imagínense llegar y decir, oye, ¿sabías que Baja California es uno de los estados de la República en donde los hogares tienen más acceso a Internet? Pues ya es un dato,
¿no? Ya es otra forma de comenzar la conversación. Bueno, pero lo importante de esta infografía es que justo nos da cuenta de cómo es que, pues es cierto, ¿no? O sea, cosas que a nosotros nos parecen tan cotidianas como tener un celular aquí, checar y bajar información, etcétera. Pues, por ejemplo, con la contingencia sanitaria nos dimos cuenta que hay todo un debate en cuanto al derecho a la información, pero también el derecho al acceso a Internet, al derecho a las tecnologías, y que cuando hablamos de eso estamos hablando también pues, de derechos fundamentales, ¿no? Y entonces, ¿por qué me refiero a esta infografía? Porque esta infografía nos advierte que hay otros medios fuera de las redes sociales que también sirven para hacer política. Y lo muestran unas fotografías que están en la página 28 y 29, que son fotografías de Montse Lemus, que nos muestra que los muros son medios comunicantes, son fotografías que nos muestran grafitis y murales, porque sí, al hacer un mural, al hacer un grafiti, también se está haciendo o se está expresando una idea a través de este mecanismo, ¿no? Y de ahí se pueden pasar a un artículo que se llama La función social de las radios comunitarias, que también ya ha sido abordado aquí por Francisco Javier Garza, y es bien interesante porque nos menciona que las radios comunitarias son precisamente en aquellos lugares en donde no hay acceso a Internet o bien que salen del esquema mercantil. Estas radios, dicen, no tienen una función económica, son espacios de socialización y de participación que colaboran justo en la elaboración de redes, y por esa razón las radios comunitarias son antisistemas, porque al oponerse a ser una alternativa al discurso homogéneo, pues generan otras formas de pensamiento, dan vía a otras formas de pensamiento, ¿no? De ahí aprovechen para pasarse al artículo de Ana Belén Hernández, donde habla sobre su experiencia al ser una imagen de mujer joven indígena para un partido político. Es muy interesante las reflexiones que hace y creo que después de las radios comunitarias nos hará sentido mucho lo que nos dice, ¿no? Y, por supuesto, les invito a cerrar con un artículo que es el de Fútbol, Política y Vida de Víctor Hugo Martínez, que en breves líneas nos hace sonreír cuando nos explica cuáles son las similitudes entre el fútbol y la vida, pero también nos pone a pensar cómo el fútbol es un mecanismo político, ¿no? Y bueno, ya hay varios escritores que mencionan este nexo, ¿no? Acabamos de pasar justo por este incidente de violencia en un estadio, entonces ahí me parece que podríamos, el texto nos hará cuestionarnos algunas cosas, ¿no? Y finalmente yo les diría, no les voy a hacer spoiler, hay una infografía en la página 43 que muestra algunos cambios en las tendencias de información y lanza una sentencia muy clara. Dice, las personas queremos y buscamos certeza en la red, pero por alguna razón no la hemos encontrado y ahora la confianza es para la prensa escrita. ¿Estará a la altura de las circunstancias la prensa escrita para abordar este desafío? Y ahí cierro mi comentario, ¿no? Entonces, yo quiero comentarles que esta revista tiene un tema, por lo menos en este punto actual, vigente. Estoy segura de que los demás tópicos seguirán esta misma tendencia. Espero invitarles a leerla. Espero que la disfruten tanto como yo lo hice. Es una lectura muy fácil, es una lectura muy amena. Yo les propongo esta lectura tipo rayuela, pero a fin de cuentas, pues cada quien leerá en la forma y en los tiempos en los que quiera realizarlo. Pero no dejen de leerla, no dejen de disfrutarla y felicito a Lople de Nuevo León y auguro un gran éxito con las ediciones de su revista. Muchas felicidades. Pues muchas gracias por hacer esta invitación, por la anfitrionía y bueno, nada más. Y también por pedir que esta lectura, porque también hay que decirlo, se puede hacer estilo Cortázar, es decir, yo por ejemplo tengo la costumbre de leer el periódico y empiezo por detrás. Entonces esta revista no necesariamente tienes que leerla el primer artículo, puedes escoger tú la manera en la cual la puedes leer, es muy amigable y puedes hacer esta cascada literaria o esta lectura aleatoria de los artículos de manera muy amigable.
y tocaste un artículo que a mí en lo personal me gustó mucho. Digo, todos me gustaron, pero el de Dalina Flores, el de apología apología del arte en tiempos de la comunicación, me parece también, me parece una joya. Comentarles que esta revista, su publicación será semestral. El próximo número se publicará a finales de junio. Hay ejemplares aquí en la parte de afuera de esta revista, y también comentarles que está disponible y también en un formato de verdad bien amigable en la página de internet de la Comisión Estatal Electoral, que es www.ceenl.mx, www.ceenl.mx, Comisión Estatal Electoral de Nuevo León.mx. También están nuestras redes sociales en Twitter, en Instagram, y ahí los van a remitir no solo a la revista, inclusive a otros productos editoriales que produce la Comisión Estatal Electoral. Y ahorita nada más, bueno, pues no sé si sigue una ronda de preguntas y respuestas. ¿Va la moderadora? Bien, pues nada más agradecerte. Tus palabras nos honran mucho en la Comisión Estatal Electoral, y pues agradecerte que hagas la invitación para que la ciudadanía, la gente que nos sigue en redes sociales, pues nos visite nuestra página de internet y pues gocen de la lectura de Punto Dorsal. Pues con el agradecimiento de concedernos el honor de que sea este Encuentro Nacional de Educación Cívica organizado por San Luis Potosí el espacio para ofrecerle al público esta revista Punto Dorsal a partir de su primera edición y las subsecuentes. Les invitamos y nos invitamos también a que las personas que han estado acá en el panel puedan ocupar los espacios reservados en la primera fila para continuar con esta jornada de presentaciones editoriales. Ahora con una edición especial de una revista que tiene ya algunos años, algunos otros números. Por cuestiones del tiempo vamos a avanzar hacia la siguiente presentación, y al final nos gustaría recibir sus comentarios consensados para ambos ejemplares, aprovechando la presencia de todas las personas panelistas. Entonces vamos a invitar a nuestras personas panelistas que estarán participando de la presentación de la edición especial número 73 de la revista Voces, que edita el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí. Esta presentación es muy especial y se ha reservado justamente para el Encuentro Nacional de Educación Cívica, en virtud de que hace un guiño precisamente a la apropiación de los espacios públicos por parte de la ciudadanía y de diversas voces que tienen agendas y temas relevantes para colocar. Invitamos a quien hará la moderación de este panel, a Humberto Alvarado, que además es editor de la revista, de este número en particular, y de las personas panelistas, Iris Alejandra Hernández, Vanessa Hernández, Gus Guevara. Les invitamos a que ocupen los espacios en el panel. Y continuamos con la presentación de esta edición especial. Muchas gracias.
instrumento de divulgación del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el cual, a lo largo de su existencia, ha servido para compartir con la ciudadanía temas relativos a la vida electoral del Estado potosino. Pero, ¿alguna vez fue la misma ciudadanía la que compartiera con la ciudadanía desde la revista? Con esa cuestión en la mesa y con las ganas de hacer visible y participativa la vida político-electoral de la comunidad LGBTIQ+ en San Luis Potosí, es que nace esta edición especial de la revista Voces. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y la Comisión Temporal de Inclusión, en el marco del 12º Encuentro Nacional de Educación Cívica, les da la más cordial de las bienvenidas a la presentación oficial de la edición especial del número 73 de la revista Voces. Participación política de la población LGBT en San Luis Potosí. Experiencias, avances y nuevos retos. Esta tarde nos acompañan 3 figuras que desde sus trincheras individuales y colectivas han luchado por brindarle a la comunidad LGBT de San Luis Potosí la visibilidad, reconocimiento y dignificación que merecen. Iris Alejandra Hernández Sánchez, abogada de profesión, activista y defensora de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT. Vanessa Esmeralda Hernández, activista, defensora y vocera de los derechos de la comunidad LGBTIQ, impulsora del reconocimiento en el Estado de la identidad de las personas trans y ex candidata suplente a la Diputación Local del 5º Distrito. Y Gus Guevara, activista, mercadólogo y conferencista, con énfasis en las personas con discapacidad y la población LGBTIQ+, y también se ha desempeñado como columnista, conductor y productor en medios. A continuación, me permito describirles cómo va a funcionar esta mesa de diálogo. Cada panelista tendrá 8 minutos para participar desde su experiencia, cómo es la participación política de los colectivos LGBT en San Luis Potosí. Al acercarnos a los 6 minutos, haré un comentario indicando que faltan 2 minutos para que aborden sus conclusiones. Vanessa, tú colocaste de relieve que como activista por los derechos LGBT, con enfoque en la población trans y sus diferentes necesidades, y a partir de tus vivencias como servidora pública, como estudiante y como mujer trans, tu participación como candidata en un proceso electoral fue algo completamente nuevo para ti. Compártenos un poco de esos pensamientos, por favor. Hola, ¿qué tal? Sí. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Bien, es que estoy un poco nerviosa. Pues buenas tardes a todos por estar aquí presentes este día. Es un gran honor contar con compañeros aquí en el panel y con todas las personas que conocemos aquí. Y pues las que no conocemos, pues ver rostros nuevos en este tipo de actividades, ¿no? Empecé esta lucha no me defino como activista, pero sí es fundamental estar en estas causas que a uno conllevan a tener una mejor calidad de vida dentro de una sociedad, ¿no? Empiezo en este andar con el cambio de identidad para las personas trans, que ya después de 3 años que nos habían dado carpetazo a esta iniciativa aquí en San Luis Potosí, pues poco a poco se fue trabajando, ¿no?, con diferentes asociaciones para crear diferentes iniciativas que nos dieran una mejor calidad de vida, ¿no? En ese tiempo siempre nuestra bandera era cómo éramos indocumentadas e indocumentados en nuestro propio estado, ¿no? O sea, no podíamos tener el reconocimiento pleno a nuestra identidad, ¿no? Es ahí donde empiezo a notar las desigualdades y las diferencias que había y estas intersecciones que presentan las personas trans también dentro del colectivo LGBT, ¿no? Empezar a trabajar estas situaciones también por separado, ¿no? Era algo nuevo para mí, donde pues era esta división de mujeres trans y hombres trans, ¿no? Entonces empecé en esta lucha gracias después apadrinan el proyecto de, ¿cómo se llama? Se me olvidó.
Rise Up, de una fundadora de proyectos, gracias, a nivel internacional que se llama Rise Up Levantemos. Esta fundadora de proyectos se encarga de empoderar a mujeres alrededor del mundo. En conjunto con Cummins se llegan a destinar cierta cantidad de dinero para encabezar ciertos proyectos aquí en San Luis Potosí. Dentro de tantos, creo que eran 30 proyectos que estaban como compitiendo por estos recursos, ganan 7 y entre esos 7 queda como el reconocimiento a la identidad de mujeres trans dentro del estado de San Luis Potosí. Esto lleva a una gran apertura dentro del mismo estado porque tenemos el primer diagnóstico comunitario de mujeres trans aquí en el estado de San Luis Potosí para ir atacando estos puntos de disidencia dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, el primer enfoque y el más importante era el reconocimiento a nuestra identidad, que afortunadamente se llega por decreto del gobierno un 17 de mayo del 2018, aquí en San Luis Potosí por gobernador Toranzo. Estaba en esas fechas y a la par también trabajé la iniciativa para la aprobación del matrimonio igualitario aquí en el estado de San Luis Potosí, ¿no? Con este colectivo Amigos Potosinos en Lucha contra el SIDA. Y también ese mismo día se aprueba, ¿no?, el matrimonio igualitario aquí en San Luis Potosí, ¿no? Encabezado con grandes diputados aliados que nos permitieron llevar, encabezar pues estas iniciativas correctamente. De ahí empiezo a notar que pues hace falta gran apertura dentro de este estado que es colocado dentro del centro del país, ¿no? Es el paso fronterizo para muchas conexiones, ¿no? Entonces decía, ¿por qué no puede ser tan amplio o con este criterio tan elevado como en la Ciudad de México, ¿no? ¿Por qué no hay estas oportunidades para personas trans, ¿no? En ese tiempo, pues no era una persona tan empoderada y lo único que teníamos pues era el internet, ¿no? Ver documentales o ver blogs de personas trans que eran personas famosas y que eran posicionadas dentro de una sociedad como personas que inspiran, ¿no? Entonces, pues eso hacía, ¿no? Inspirar a más personas, pero no solo dentro de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, esta corriente de ir empoderando a personas fuera de la Ciudad de México, fuera de eso, ¿no? En personas de provincia, que poco a poco íbamos tomando estas acciones afirmativas y peleando por estas acciones dentro del gobierno. Poco a poco empiezo ahora a colaborar con diferentes asociaciones, como lo es Inclusión e Igualdad, y ahí conocí a una amiga que nosotros acá le decimos como mi madre, ¿no? la persona que me ha acompañado en esta lucha, en este reconocimiento hacia los derechos plenos de la comunidad LGBT y de las personas trans. Irasami me habla un día y me invita a formar parte de estas elecciones, ¿no? 2021, no. 2021. Sí, ¿verdad? Sí, 2024. Y me llena mucho el orgullo de saber que iba a poder ahora ser votada, ¿no? No solo ahora ejercer el voto, sino ahora preocuparme por dar un discurso, por tener alcances dentro de un sector poblacional, ¿no? Ya no era dentro de una comunidad, sino ya era atacar necesidades de un distrito que se colocaba pues en una parte un poco fuerte de San Luis, ¿no? Porque era mitad San Luis Potosí y mitad Soledad. Entonces era abarcar contextos completamente diferentes, pero en una sola candidatura. Entonces, el ir también notando que pues los partidos políticos y las personas que se lanzan a esto es porque tienen dinero, ¿no? A nosotras nos dejaron con 14,000 pesos, pero en flyers y en tarjetas. Entonces, ni para el camión ni para el agua y eso era con todo, ¿no? Entonces, también notamos que la gente que intenta o quiere ganar espacios necesita invertir o a veces hasta necesita vender la candidatura
vía de que apoyen, ¿no? Tal es el caso que tuvimos de Cerro de San Pedro, Dos minutos. en otros, para llegar como a estas situaciones, ¿no? De saber qué era la falta y a qué nos enfrentábamos nosotras. Encabezamos el movimiento y lo decidimos hacer casa a casa, ¿no? De ir nosotras los días que eran de campaña a tocar y hacer incidencia para darnos a conocer, ¿no? Más allá de ganar las elecciones, creo que ganamos desde el momento en el que firmamos que íbamos hacia una candidatura, ¿no? Por el 5º distrito y por posicionarnos como la primer dupla a nivel nacional de mujeres trans que estaba encabezado por un partido. Entonces, 1,600 votos que tuvimos, 1,600 votos que nos parecieron bien ganados y fue una experiencia totalmente que no debemos dejar pasar, ¿no? Fuimos las primeras, pero no queremos ser ni que seamos las primeras la siguiente vez, ¿no? O otra vez ellas mismas, ¿no? Queremos que sean más candidaturas que se presenten LGBT porque tenemos que hacer ejercicio pleno a este derecho, ¿no? Si queremos ser representados o representadas o representades ante un Congreso de Diputación a la legislatura, tenemos que también empoderarnos y saber que tenemos voz y voto para elegir a alguien, ¿no? Dentro de estas diputaciones o cargos públicos. Gracias. Vanessa, agradecemos tu participación. Continuamos con Gus. Dentro de tu participación en tu entrevista, colocaste el énfasis en el hecho de que el activismo y la organización entre personas constituye una forma muy poderosa de habitar la política. Y es quizá la vía desde la que las luchas LGBT han asumido mayor protagonismo desde hace ya muchos años, pero es al mismo tiempo una alternativa vigente en constante reinvención que ofrece grandes posibilidades, pero también grandes dificultades. ¿Puedes compartirnos qué dificultades son? Gracias. ¿Tiene que ser forzosamente eso? No. Tenía otra cosa. El micrófono es tuyo. Ok, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. ¿Les molesta que me baje un poco el cubrebocas? Estamos bien. Bueno, gracias. Seré breve. Muchas gracias. De antemano, agradecerles pues, por la invitación, agradecerles a todos por su presencia y realmente yo quisiera compartir un poquito, profundizar un poco lo que hablamos en esa entrevista, ¿no? Que la verdad es que quedó increíble. Muchas felicidades, la edición, todo está increíble. El activismo, nos pusimos a dialogar en esta entrevista sobre el activismo y para hablar de eso creo que es necesario regresar un poco, ¿no? Y voy a regresar a cuestiones muy básicas. Voy a regresar a la cuestión de la participación de lo que es una persona con discapacidad. Vamos a partir desde ahí para luego llegar al tema de la diversidad sexual, ¿no? Realmente fue extraño, y lo voy a decir muy abiertamente, pero yo como a los 22 años me enteré con todo lo que implica y con todo lo que conlleva, lo que es ser y lo que es vivirse como una persona con discapacidad. A los 22 años me dijeron, tú sí eres una persona con discapacidad, y el ser una persona con discapacidad implica esto. Cuando yo llegué y me involucré con una organización civil que toca temas de personas con discapacidad. Cuando esto pasa, yo estaba por concluir mis estudios universitarios en un país donde solo el 5% de las personas que viven con discapacidad logran hacerlo. Eso me colocó entonces en una posición pues bastante peculiar, ¿no? Bastante privilegiada, porque entonces a mis 23 años yo estaba en ese 5% de las personas de este país que viven en una condición con discapacidad que tenía una preparación de grado de licenciatura. Y eso implicaba pues mucho, porque entonces yo me di cuenta que tenía que hacer algo, ¿no? Ser activista, no hay formas reales, correctas, no hay un activistómetro, no, nadie nos dice qué se hace, qué no se hace, cómo se hace. Pero yo creo que la gran tarea y la gran labor de una persona que se llama activista es que siempre tira hacia arriba, pero no para su propio beneficio, sino para jalar a otras personas. Y ser activista no es decir, yo logré terminar esta carrera y háganle como puedan. Ser activista es, yo quiero que más personas logren terminar una carrera universitaria.
¿Y ahora cómo te atraviesas? Le hacías una pregunta hace rato a Vanessa y me quedé un poquito con esa, perdón que ahorita respondo la otra. ¿Cómo te atraviesa? Pues te atraviesa de una forma muy distinta a la participación política de sexualidad, o de ser una persona sexodiversa, fuera de la norma, fuera de lo heterosexual o lo cisgénero. ¿Y cómo te atraviesa? Pues simplemente el hecho de existir. En 2016 yo decido a contarle al mundo mi orientación sexual y decido hacerlo en un medio muy grande de Latinoamérica porque era necesario decirle a la gente, oye, mi sexualidad es válida y es tan válida como la de cualquier otra persona. Y la sexualidad de las personas con discapacidad es tan diversa como las de cualquier otra persona. ¿Saben qué pasó? Que yo tenía muchísimo miedo porque yo dije, es que aquí se va a acabar todo, es que si yo hablo de esto me voy a venir abajo, la gente va a dejar de apoyar mi activismo, la gente va a dejar de creer en lo que hago. Y sí hubo quien a la fecha me dice, es que tú nunca debiste hablar de eso y no tendrías por qué estar hablando de eso. Te hubieras quedado callado y hubieras crecido más. ¿Más de qué? Lo primero es existir y decirle al mundo, aquí estoy. Y ese es el primer posicionamiento político que puedes hacer, desde tu existencia y desde tu realidad. Y también entender que la diversidad sexual tiene muchas interseccionalidades. Explico, tiene muchas realidades, que no todo se limita a cuestiones estereotípicas o a realidades de ciertos privilegios. Hay una gama de posibilidades como el origen étnico, ¿no? Hay una gama de posibilidades como el poder adquisitivo, el grado de discapacidad que viva alguna persona, el tipo de discapacidad, porque no todas las discapacidades se pueden considerar iguales y no toda la discapacidad se limita a una silla de ruedas. Hay una gama y un abanico de cosas que no están detrás. Entonces, yo creo que justamente, y de eso hablábamos en el activismo, no se trata de venir a decir quién es más, quién es menos, quién sí es congruente, quién no es congruente, qué lucha vale más o qué lucha es más importante. Yo no me atrevería, jamás, nunca, a ponderar una lucha sobre la otra. Yo no me atrevería a decir que una lucha es más válida, más necesaria o más urgente, porque todas las personas somos válidas, necesarias, dignas y urgentes, y la atención a todas las personas debe de ser equitativa, y el activismo es eso. El activismo es, si tú logras estar acá, ¿cómo le haces para que más personas suban contigo? De eso se trata, ¿no? Y pues bueno, creo que es un poquito eso. Espero haber respondido. A lo mejor me fui un poquito más breve, pero creo que es suficiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gus. Iris, en tu caso, la idea más demoledora que nos ofreciste fue que señalaste que tú misma conoces a mujeres lesbianas que han participado en procesos electorales o que ocupan cargos públicos, pero que nunca se han nombrado lesbianas. ¿Por qué no lo hacen? ¿Qué pasa? Gracias. Bueno, antes de iniciar a dialogar sobre esta pregunta, quiero agradecer. Y no solamente agradecer, dejar mi admiración a 3 mujeres que sin su trabajo, esta revista, y no solamente esta revista, estas ideas no podrían discutirse hoy aquí. Le agradezco mucho a la doctora Paloma, mucho. Le agradezco mucho a la consejera Graciela, le agradezco muchísimo a la licenciada Fátima, no la veo, pero quedo muy agradecida y muy admirada. Desde que se me planteó este proyecto, yo lo dije, este proyecto es un parteaguas. Y es un parteaguas porque en toda mi vida yo no había visto una edición de este tipo. Ahora, me gustaría mucho que nos invitáramos a reflexionar lo que aquí estamos dialogando y construyendo. Es muy importante. Yo sé que hacemos un cambio entre revistas quizá muy distintas y con ejes de trabajo muy distintos. Sin embargo, les pediría que nos abramos a esta cuestión de lo que vamos a dialogar. Son herramientas que quienes estén insertos en los órganos electorales estatales se pueden llevar de acá para fortalecer su trabajo, fortalecer estrategias en sus propios contextos. Eso es muy importante comunicarlo, decirlo, ¿sí? Bueno, en ese sentido,
Partiendo de ahí, ¿hay mujeres en la política pública electoral? Sí, sí las hay. ¿Cuántas? Un montón. Esto es más, hay tantas que no tenemos un número de cuántas son. El reto acá para ellas sigue siendo, ¿por qué no nos nombramos públicamente lesbianas? Bueno, partamos de algo. Yo siempre me ha gustado que empecemos a dialogar por este tema. Las lesbianas primero somos mujeres y luego somos lesbianas. Desde ahí partimos con una doble vulneración, ¿sí? Entonces, hay una situación que como lesbianas, también en esta gama de lesbianas hay muchas, distintas, ¿sí? Y todas enfrentan todos los días diferentes retos, diferentes violencias, y todos los días tenemos que resistir un montón de mecanismos para podernos mantener aquí, pidiendo espacios, participando, colocando ideas, reflexionando, todas. Yo sé que muchas más quisieran, yo sé que también hay muchas que se quedaron en el camino y que gracias al trabajo de todas ellas estoy hoy aquí platicándoles estas cosas. ¿Sí? Son ideas que yo les pediría, no las dejen ir, llévenselas, apropienlas, dialóguenlas. ¿Sí? También quiero comentarles que desde acá, no solamente estos colectivos que ven aquí, el resto de los colectivos estamos platicando todos los días, estamos construyendo todos los días nos estamos juntando a construir y a politizar en la esencia de lo que es la política, dialogar y construir, esa es la esencia y todos los días lo hacemos, ¿sí? Pero también desde acá les pedimos a ustedes que generen mecanismos para que nuestras voces se escuchen, que generen mecanismos para que no solamente nos veamos en un foro, para que el siguiente foro sea con personas candidatas, y no solamente candidatas, que genuinamente lleguemos a ocupar esos cargos, genuinamente, que no nos quedemos con un financiamiento mínimo, con campañas que nos agotan meses y al final no ganamos y ningún empleo nos va a tolerar faltar tanto tiempo, ¿sí? ¿Con qué? Con que dentro de los propios partidos no nos dan el acompañamiento adecuado para decirnos cómo tenemos que comprobar los gastos de campaña. Y que aparte, y este es un llamado muy puntual que aquí quiero colocar, sí, como una mujer lesbiana, ciudadana potosina, CEPAC y todos los órganos electorales, les llamamos. Y espero que los presumen, por favor. No se pueden seguir financiando campañas de odio y de discriminación con recursos públicos. A ningún partido, a ninguno. Basta. Esto sí es un llamado y yo les invito a que nos llevemos este compromiso. Por favor, no podemos. ¿Cómo nos vienen a tener acá un foro? Qué bien, pero la realidad, las acciones afirmativas, ¿dónde están? Las tenemos que ya materializar. Y por ahí yo de verdad se los dejo, por favor, como una tarea que se lleven de reflexión. Ahora, ¿cómo ha sido? Y me vas diciendo mis tiempos, por favor, porque si no yo acá me apasiono y me quedo con el micrófono. Pero miren, yo les platico muy rápidamente. Como mujer lesbiana me ha tocado también ir construyendo desde abajo y también quiero agradecer mucho a todas mis amigas, amigos que acompañan hoy, que no solamente son amistades, son familia y son personas con las que hemos luchado. Y en ese sentido quiero muy particularmente decirle a Janet que la admiro porque ha construido un montón. Y ella ha construido desde su trinchera, desde abajo, desde cómo podemos empezar a construir y pluralmente hacer que la comunidad sea una mejor comunidad, a que todo el mundo participe, a que todo el mundo se sume, a que vengan otras voces, ¿sí? Pensar no solamente en que lo que estamos construyendo desde acá es para nosotros, 2 minutos, para nosotras. Pensar que lo que estamos construyendo desde acá es poner un peldaño para que todas las comunidades sigamos avanzando, pero juntos, juntas, ¿sí? Y con eso voy a cerrar. Iris, muchas gracias por esta participación muy valiosa y muy fuerte y muy valiente.
se tiene que decir en algún punto, porque si no lo nombramos, sencillamente queda en la invisibilidad, ¿no? Si lo dejamos ahí de subjetivamente se entiende, no, hay que ponerlo y hablarlo como es. Muchas gracias a los tres por poner su entusiasmo, su corazón y mucho empeño en la construcción de esta revista. Con eso, continuando con este reconocimiento hacia las personas colaboradoras de esta edición especial de la revista Voces, vamos a compartir con ustedes un pequeño video en el que las personas autoras de los artículos nos comparten sus pensamientos y experiencias que adquirieron al participar en esta actividad ciudadana. Ok, mi nombre es Alan Castro, soy licenciado en Derecho, soy coreógrafo y bailarín y aparte soy activista. Hola, mi nombre es David Alemán, soy abogado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Asimismo, soy estudiante de la maestría en Derecho por la misma universidad. Soy potosino y ciudadano de tiempo completo. Hola, yo soy Fernando de los Santos, tengo 20 años. Actualmente estudio la carrera de Psicología y soy activista por los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Bueno, soy Juan Arturo, actualmente soy pasante en Derecho, pintor, por ahí hago algunas cosas de diseño, activismo. Recientemente en San Luis Potosí ya pudimos ganar una batalla muy importante que fue el reconocimiento de la identidad de las personas trans. Mi artículo basa a todas las demás identidades, todo el abanico LGBT es muy grande, así que por qué no abarcar las demás identidades que ahorita son las no binarias, que también ellas tienen un reconocimiento muy importante dentro de la sociedad. Sin duda yo creo que este artículo, no solo yo como coautor, sino la revista Voces en específico, sobre todo esta edición especial dedicada a la población LGBT, aporta sin duda mucha visibilidad, porque el hecho de que las autoridades electorales hagan un enfoque especial hacia esta población y sobre esta participación, sin duda nos ayuda a visibilizarnos, decirle al mundo que aquí estamos. Creo que este artículo nos puede dar un pequeño vistazo a cómo sucede un poco la democracia y la participación ciudadana, y de igual manera un poco de historia de cómo es que las personas de la comunidad LGBTIQ+ han podido llegar y participar. Bueno, es una especie de confrontación. Actualmente en realidad no existe un ordenamiento que regule dicha participación o que la impulse incluso. El estigma sigue estando socialmente hablando y yo creo que institucionalmente hablando todavía se sigue teniendo una pequeña discriminación. Solamente se tienen que sensibilizar más las instituciones. Pues yo creo que el principal de los retos lo es la discriminación, ¿no? Porque la discriminación ha sido uno de los retos constantes. Creo que la comunidad LGBTIQ+ se enfrenta mucho a este mundo androcentrista. Participado un poco más, han podido pasar ciertas barreras, pero aún así se tienen que mover en estos sistemas de poder. Principalmente sería un sistema homofóbico. El tema realmente es un poco complicado al día de hoy. Entonces no existe en realidad discusión, no existen ordenamientos que impulsen su participación. Por primera vez pudimos tener representantes de la comunidad trans peleando, se podría decir así, por un puesto en la política, porque no solamente tuvieron apoyo de comunidad LGBT, sino también tuvieron el apoyo de mucha gente más que se pudo quitar de cierta manera, puso a un lado sus estigmas y creencias y les pudo dar una oportunidad. El último proceso electoral sin duda fue un parteaguas para los derechos de la comunidad, pues si bien hubo por ahí una participación, una candidatura de una chica trans aquí en San Luis Potosí, y esta candidatura, aparte de ayudarnos a visibilizar el pleno ejercicio de sus derechos político-electorales, ayuda mucho hacia una democracia sustantiva, porque los retos en cuanto a los derechos de nosotros como comunidad son bastantes.
como diría por ahí la alta comisionada de las Naciones Unidas, la homofobia y la transfobia no son tan diferentes al sexismo o a la misoginia. Sin embargo, estos últimos dos son condenados en su mayoría por los gobiernos. La homofobia y la transfobia en su mayoría son dejados de lado por los gobiernos. Entonces, yo creo que este proceso electoral sin duda ha sido histórico y es un parteaguas para muchos retos que se vienen en San Luis Potosí. Creo que lo que más aprendí fue que aún hay esperanza. Que no se impulsa su participación. En realidad no existen programas, algún medio que promueva su participación. Existe, por ejemplo, el tema de la paridad de género, pero no existe en realidad en concreto a la comunidad algo que impulse su participación inclusiva. Espero mucho, más que nada porque el Estado tiene que velar por todos esos derechos, velar por sus ciudadanos, por su identidad y una persona y a un espacio donde se la puedan desarrollar. Las autoridades en general y específicamente electorales han tomado un papel muy importante en los últimos años, sobre todo para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas. Últimamente las autoridades electorales, a través de sus funciones, aquellos ejercicios de mecanismos para vigilar y sancionar precisamente a aquellas personas físicas o morales que obstaculicen el pleno ejercicio de los derechos de las personas LGBT. Sí, espero definitivamente que ayuden a la comunidad LGBTIQ+, tomen realmente una postura y que hagan algo al respecto, pero ya que se vea reflejado y que se vean las acciones. En cada jornada electoral en realidad no se ha promovido el tema, entonces lo adecuado sería que en cada proceso se incluya no únicamente la incentivación, sino que también se promueva la participación, se promuevan los foros de discusión para que se incluyan en cada proceso electoral. Me gustó mucho haber participado en este artículo que hice con David y aportar, aunque sea un poco, a esta revista, esta edición especial, y pues me da mucho gusto que este tipo de actividades e iniciativas se estén realizando. Además, este fue mi primer proceso electoral que tuve, fue una buena experiencia, sí creo que falta mucho, así que pues espero que esto mejore y que poco a poco vayamos caminando hacia un mundo más igual. La verdad me pareció muy interesante porque nunca había tenido la oportunidad de tener conocimiento de una convocatoria similar y pues otra que no existía el incentivar por parte de CEPAC. Hasta el momento no lo había visto por respecto a la comunidad LGBT. Cualquier ayuda es buena. Cualquier medio por el cual uno pueda exponer o pueda compartir, porque así podemos hacer sensible a toda persona, sin importar el cargo o el puesto que tenga, que el activismo nunca descansa. Dicen por ahí que el cambio es generacional, pero espero poder verlo muy pronto. La disposición de espacios para promover la opinión pública y posturas políticas de las personas miembros de las diversas colectivas es uno de los quehaceres del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y con la intención de disponer de recursos públicos y de espacios institucionales para visibilizar las consideraciones, las expresiones, las vivencias y reflexiones de personas diversas, es que se intentan colocar los temas que les son relevantes en la agenda y en la discusión pública, tales como el que hemos tratado esta tarde. A continuación, me gustaría invitar al podio al presidente de la Red Cívica MX, Luis Gabriel Mota, para que nos comparta un mensaje. Ahí está.
Hola, muy buenas tardes, tengan todas y todos. Quiero caras conocidas, amigas, amigos, bienvenidos a este 12º Encuentro Nacional de Educación Cívica. Ya por fin, y agradezco que la vida nos permita vernos, estar cerca, poder convivir y sobre todo en este tipo de espacios. Siempre he sido convencido de que lo editorial ayuda mucho a que las organizaciones puedan documentar la experiencia. Mi experiencia editorial viene en Jalisco, aunque soy de Guanajuato, pero mi segunda patria es Jalisco, y ahí convencimos en su momento a aquella autoridad y después otros lo mejoraron, el doctor Moisés, aquí presente, la consejera Alejandra, quienes impulsan este gran proyecto editorial en Jalisco y que ojalá todos los organismos lo tengamos. Déjenme decirles que Guanajuato, que fue sede de la Guerra Cristera a principios del siglo XX, ha avanzado en, llamémosle, líneas paralelas. El gobierno del Estado, a través de una circular, ordenó a los registros civiles a que aceptaran el matrimonio de un solo género. Es decir, no pasó por el legislativo. Hoy en Guanajuato es posible. La elección del 21, en junio del 21, en León, el centro, llamémosle, de esa guerra cristera, al principio del siglo XXI, llegó la primera regidora de vía directa de la diversidad sexual. Es decir, el candidato a la alcaldía logró levantar los suficientes votos para que ingresara una regidora de la diversidad sexual. Y el instituto, el pasado martes, o sea, hace 8 días, tuvimos un acuerdo, que ya no lo impugnaron, donde tomamos medidas afirmativas para que los partidos políticos incorporen en sus listas de mayoría relativa a personas de la diversidad sexual, con discapacidad, afromexicanos y por supuesto ya teníamos la parte indígena y por supuesto migrante. Es decir, estas medidas afirmativas el instituto las aprobó por mayoría el pasado martes 7 y pues bueno, va avanzando Guanajuato, aunque no lo creamos, va avanzando en este tipo de medidas y es correcto. Lo que no se ve no existe. Tenemos que decirlo, usted lo dijo, hay que decirlo y los organismos electorales tenemos este compromiso. La red cívica, por supuesto, tiene este gran compromiso y agradece mucho al CEPAC, encabezado por Paloma Blanco, nuestra consejera presidenta, que nos ha dado todo el apoyo para que esto se pueda desarrollar, el consejero Marco, la consejera Graciela, la consejera Zelandia, todos que han abundado, se me olvidaron los otros 3, perdón, los nombres, pero que todos han abundado y que están trabajando para que esto se consolide hoy en San Luis Potosí. Y desde la educación cívica creemos que si no practicamos esos valores, que va desde el diálogo, la discusión de las ideas, aunque no convenzcamos al de enfrente, pero que sepamos qué piensa, qué opina, qué intuye, cómo ve la realidad o ella la realidad, no vamos a tener un mejor México. Yo les decía la vez pasada que estuvimos en la rueda de prensa que yo sí creo que lo que dice el artículo 3º constitucional de hacer la democracia una forma de vida debe de ser una realidad. Y este país tiene que enfocarlos y no puede dejar atrás a los grupos que han sido vulnerados durante muchos años. Entonces tenemos que avanzar en una sociedad más incluyente, más paritaria, más inclusiva y por supuesto que le dé a todas las voces la oportunidad de decirlo. Y yo a nombre de la red y de todos mis compañeros, doctor Valladares, nuestro consejero nacional y nuestros consejeros regionales, que veo al maestro Juan Carlos desde Campeche, les damos la más cordial bienvenida a este tipo de actividades que seguramente sumarán. Y como usted dijo, tenemos que difundir, no se pueden quedar en el papel. Tenemos que estas palabras, estas voces surjan. Y tanto la revista de Nuevo León como la de San Luis, con San Luis Potosí, eso proyectan. De verdad, estuve escuchando muy padre, no conocía ninguna de las 2 revistas, no porque nada más conozca Folios, pero hoy conoceré otras 2 y que de verdad dan esa pauta, ese canal
para que podamos escuchar lo que piensa diferente. Y no porque piensa diferente es malo, ¿sí me explico? Sino que es esa suma. Hay que hacerlo, hay que sumarlo y hay que entenderlo. Y qué bueno, y me da mucho gusto haber escuchado tanto joven que participa en el proceso electoral. Los que hemos estado en proceso electoral, no me deja mentir, Cuauhtémoc, Héctor, que hemos estado en capacitación, lo que nos ha costado integrar mesas directivas de casilla que nadie quiere participar, no, o como capacitador para capacitar. Es muy padre que la juventud participe, es muy padre que la juventud se involucre, y también la Red Cívica tiene ese programa de que las juventudes deben de hacer política, y hacer política desde sus trincheras, desde la universidad hasta donde les permita la vida, de tal suerte que puedan ser votados y votar, y que cada voto se cuente. Entonces, los institutos electorales nos abrimos a las juventudes, por supuesto, a todos los grupos, para que participen como consejeros distritales y municipales, como funcionarios públicos para los procesos electorales, y por supuesto, como ciudadanas y ciudadanos, el día de la jornada electoral. Entonces, pues bueno, sin más, yo agradezco mucho la invitación, toda la atención, doctora Blanco, que nos ha dado, y va a ser un congreso exitoso. El viernes lo vamos a estar diciendo, vamos a aventar albricias, confeti y todo lo que se pueda, porque nos va a ir muy bien, y qué mejor con este par de paneles en las presentaciones de las dos revistas, tanto de Nuevo León como de San Luis Potosí. Muchas felicidades, mucho éxito. Sigan participando en política, sigan haciendo que la gente vaya a votar, convenzcan a la gente, siempre es importante que podamos hacer que la gente vaya y cruce esa boleta que costó, que va a estar ahí esperando a que la crucen en cualquiera de las opciones que se presenten en cada una de las boletas de las elecciones federales o locales. Muchas gracias y muy buena noche. Continuando con el reconocimiento a los colaboradores de este número especial de la revista Voces, me permito felicitar a Ángeles Escobar, la diseñadora gráfica encargada del diseño de la revista. Ángeles, quien gracias a tu trabajo logró plasmar la esencia de la comunidad y de sus voces en las páginas. Y atendiendo la solicitud de la voz de Iris, adelante. Disculpen, lo que pasa es que cuando hay espacio así, hay que colocar como la mayor cantidad de ideas para que no se pierdan. Es la última que quiero colocar y quiero que me escuchen. No queremos ayuda, no necesitamos ayuda, eso es definitivo. Necesitamos y queremos lo que por derecho nos corresponde. Y en ese sentido, necesitamos aliadas y aliados comprometidos. De ustedes dependerá si quieren convertirse en esos aliados y en esas aliadas que necesitamos. Les agradezco mucho. Sin más que agregar, esperamos que esta edición especial de la revista Voces sea de su entero agrado y que haya despertado en ustedes el interés de conocer las experiencias, las vivencias y los saberes desde la perspectiva de los miembros de la comunidad LGBTIQ+ de San Luis Potosí, para abrir un panorama más amplio sobre lo que se tiene que seguir trabajando para alcanzar una democracia realmente incluyente, a través de ciudadanías participativas en espacios libres de violencia y discriminación. A continuación, se realizará la entrega de reconocimientos a las personas autoras y colaboradores que nos acompañan esta noche, a quien por favor le pido que nos acompañen en el escenario. José Arturo Pérez, David Eduardo Alemán, Fernando de los Santos, Alan Castro. Ustedes también van a pasar.
Mariana Vargas, quien tuvo que retirarse. Ángeles Escobar. Iris Alejandra Hernández. Vanessa Esmeralda Hernández y Gus Guevara. Se les extiende el presente reconocimiento por su generosa aportación que hizo posible la realización y presentación de la edición especial del número 73 de la revista Voces, órgano de divulgación del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en el marco del 12º Encuentro Nacional de Educación Cívica. Gracias a ti, Fernando. Sí, ahorita, de este lado. Alan. No, van a pasar para acá. Y los invitamos a pasar de este lado para la foto. Gracias. Iris. Vale. Excelente, muchas gracias. Asimismo, también queremos presentar los siguientes reconocimientos al doctor Benjamín Arditi, al maestro Martín Fernando Fazmora, a la doctora Paloma Blanco López, y al maestro Luigi Villegas Alarcón. Esperando que hayan tenido una velada agradable junto a nosotros y recordándoles que aún tenemos un cóctel en honor de esta ocasión, que es el 12º Encuentro Nacional de Educación Cívica, los invito a disfrutar de esta noche y de este espacio de la compañía de los ejemplares de las revistas que aquí hemos presentado. Les deseo que pasen una excelente noche.